El enunciado 4b dice que en un recipiente de 2,5 litros se introducen 0,02 moles de nitrógeno y 0,03 moles de hidrógeno. Se eleva la temperatura hasta 400 grados y la reacción, que nos la da y ya igualada del nitrógeno con el hidrógeno para dar 2NH3, alcanza el equilibrio, obteniéndose una entalpía menor a 0 y una concentración de NH3 gas de 0,00375 molar. En el apartado A nos pide que calculemos las presiones parciales de cada sustancia en el equilibrio y la presión total. B, que se obtenga la Kp y la Kc. C, justifique si el rendimiento del proceso aumenta realizándolo a menor temperatura. D, razone cómo varía la concentración de N2 cuando se añade al equilibrio un gas inerte como el argón a volumen y temperatura constante. Y como dato nos da la R, la constante de los gases. Pues vamos a copiar como siempre la reacción, en este caso nos la da ya igualada, así que no tenemos que igualarla nosotros, es una reacción en equilibrio donde participan 3 gases y nos dice que al inicio se mezclan 0,2 moles de nitrógeno, 0,0, volvemos, no son 0, eso, qué pequeñita. Ahora. 0,02 moles y 0,03 moles en 2,5 litros. Así que voy a dividirlo para obtener ya concentración. Lo podemos dejar en moles, pero así tenemos moles, que es lo de arriba, y si lo dividimos con 2,5, la concentración. Que esta entalpía es negativa y que en el equilibrio obtenemos de aquí 0,00375 molar. Pues bien, lo que nos piden en el apartado A es calcule las presiones parciales de cada sustancia en el equilibrio. Por eso necesitaré saber en el equilibrio qué concentración tengo de cada una de estas sustancias, sabiendo que de este compuesto del nitrógeno desaparecerá una cantidad, del hidrógeno desaparecerá otra cantidad que será menos 3x, porque tenemos un 3 aquí delante, y que del amoníaco se formará 2x. Como 2x también sabemos que es este 0,0375 molar, podremos obtener el valor de x, que es 1,875 por 10 a la menos 3 molar. Entonces puedo sustituir aquí y aquí, viendo cómo la concentración de nitrógeno en el equilibrio será de 0,02 dividido entre 2,5 menos x, que en este caso son 6,375 por 10 a la menos 3 molar, no, perdón, 6,125 por 10 a la menos 3 molar. Mientras que el de hidrógeno en equilibrio es este 0,03 dividido entre 2,5 menos 3 veces la x. Y aquí nos dará que es 6,375 por 10 a la menos 3 molar. Y la concentración del NH3 en el equilibrio ya nos la da el enunciado, que es este 0,00375 molar. Bien, teniendo yo las concentraciones en equilibrio, lo que me pide en realidad son las presiones parciales de cada sustancia, por lo que necesito las presiones parciales de cada una de ellas. Y la total. Podemos calcularlo de diferentes maneras. Podemos primero la total y luego las parciales. Podemos hacer primero las parciales y luego la total, como queráis. Y se puede hacer todo por P por B es igual a NRT, o teniendo la presión total y las fracciones molares de cada uno de los compuestos, hacer las presiones parciales. Así que lo podemos hacer como queráis. Lo que vamos a hacer primero es calcular los moles de cada uno de ellos en equilibrio. Yo sé que tengo 2,5 litros en un litro tengo 6,125 por 10 a la menos 3
moles, es decir, que los moles del nitrógeno serán 0,0153 moles de nitrógeno. En el caso del hidrógeno hacemos los mismos, en 2,5 litros, en 1 litro, 6,375 por 10 a la menos 3 moles, tendrían 0,0159 moles de hidrógeno. Y en el caso del amoníaco, 2,5 litros por en 1 litro, 0,00375 moles. Es decir, 9,375 por 10 a la menos 3 moles de NH3. Lo que puedo hacer ahora es sumar los moles de los tres para saber los moles totales, que serían 0,0406 moles que tenemos en total en el recipiente. Como sé esto, podría aplicar la fórmula P por B es igual a nRT aplicando en estos moles los moles totales. Si fueran totales, la presión que obtendré también será la presión total. Es decir, que la presión total será igual al volumen, que sabemos que es de 2,5, la presión total será por 2,5 es igual a los moles totales, que hemos dicho que eran 0,0406, multiplicado por la R, que es 0,082, como nos da el enunciado en atmosferas, litros, mol, Kelvin, así que la presión estará en la atmosfera, el volumen ya lo hemos puesto en litros, y la temperatura que nos dice el enunciado es en 400 grados centígrados, así que le tendremos que sumar 273 para pasar a Kelvin. Si ahora pasamos este volumen, el 2,5, hacia el otro lado, obtendremos que la presión total será de 0,896 atmosferas. Y como os digo, ahora que tenemos la presión total, podemos o hacer la presión del nitrógeno por el volumen es igual a los moles del nitrógeno por RT y así con los otros, o podemos hacer que la presión de nitrógeno es igual a la presión total por la fracción molar de nitrógeno. Y recordar que la fracción molar del nitrógeno serían los moles de nitrógeno dividido entre los moles totales. Yo voy a aplicar esta P por B es igual en RT que tenemos aquí para el hidrógeno, y después para el nitrógeno lo haremos por la fracción molar, para que veáis las diferentes formas que se pueden hacer. Pues bien, la presión del hidrógeno por el volumen es igual al número de moles de hidrógeno por RT. Esto sería que la presión del hidrógeno sería el volumen 2,5, los moles de hidrógeno serían 0,059 por 0,082 por la temperatura que hemos dicho que eran estos 400 más 273, obteniendo que la presión de hidrógeno será 0,351 atmósferas. La del nitrógeno, pues aplicamos esta fórmula. La presión del nitrógeno será la presión total 0,896 por los moles de nitrógeno, que son 0,0153, dividido por los moles totales, que son 0,0406, dándonos una presión parcial del nitrógeno de 0,338 atmósferas. Ahora nos falta la presión parcial del amoníaco, pero recordar que la presión total es la suma de presiones parciales, la del hidrógeno más la del nitrógeno más la presión parcial del NH3. Así que tenemos la presión parcial y estas dos de aquí, podríamos calcular esta aislando y nos daría que la presión del NH3 sería 0,207 atmósferas. Y así, fijaros que hemos visto cómo podemos calcular las presiones parciales de diferentes maneras en un mismo ejercicio. Bien, hecho este apartado A, en el apartado B ahora nos pide que calculemos la Kp y la Kc. Pues bien, como tenemos presiones parciales, podemos calcular la Kp. ¿Cómo es la de las presiones? Pues presión de el producto, NH3 en este caso, elevado al factor estequiométrico, que es 2, dividido en las presiones parciales de los reactivos, que es la del nitrógeno por la del hidrógeno
elevado a 3. Estos valores los acabamos de calcular en el apartado anterior, son 0,207 al cuadrado dividido entre 0,338 por 0,351 a la 3. Esto nos da una Kp de 2,93. ¿Y cómo calculamos la Kc? Pues tenemos una fórmula que las relacionan, donde nos dicen que la Kp es igual a la Kc RT incremento de n. Y este incremento de n lo que son los moles finales menos los iniciales. Pero no moles reales, sino que sería como el factor estequiométrico que tenemos a los finales menos a los iniciales, según la reacción. En este caso tenemos 2 menos 4, es decir, menos 2. Cuando en la reacción los moles que tenemos de reactivos y de productos son los mismos, este incremento de n es 0, por lo que Kp es igual a Kc, pero no es lo que ocurre en este caso. Es decir, que la Kc, si pasamos todo esto al otro lado, sería Kp dividido entre RT a la menos 2, que sería 2,93 dividido entre 0,082 multiplicado por la temperatura, que eran estos 400, que le he sumado los 273, y todo esto elevado a la menos 2. Finalmente nos da que el valor de Kc es 8,923 por 10 a la 3. Seguimos con el apartado C. En el apartado C nos dice que justifique si el rendimiento del proceso aumenta realizando este a menor temperatura. Pues bien, ¿qué ocurriría con el rendimiento según la temperatura? Pues nos ha dicho el enunciado que la reacción tiene una entalpía inferior a 0, es decir, que la reacción es exotérmica. Como la reacción es exotérmica, lo que quiere decir es que la reacción desprende calor, lo que necesita que el medio tenga una temperatura más baja para que él pueda soltar esta calor de forma tranquila. Así que si lo que hacemos es una disminución de la temperatura, la reacción se desplazará hacia los productos, haciendo que aumente el rendimiento. Y por último, en el apartado D nos pide que razone cómo varía la concentración de nitrógeno cuando se añade al equilibrio un gas inerte como el argón a volumen y temperatura constante. Pues bien, si se añade un gas inerte, como es inerte, este no participa en la reacción, así que no produce ningún cambio en el equilibrio, haciendo que la concentración de N2, que es lo que nos pide en este apartado D, se mantenga constante. Pues bien, con esto hemos acabado todo este ejercicios de las pruebas de la selectividad de las PAU de Madrid. Hemos resuelto la pregunta 1 y las diferentes opciones de la 2, 3 y 4 para que vosotros podáis practicar con todos estos ejercicios.